Pepe, ¿cómo te diste cuenta que Jesús te llamaba para ser uno de sus soldados? Me di cuenta a través, sobre todo en la época de la secundaria, la finalización de la secundaria, empezaron a convivir por ahí distintas ideas de qué quería de mi vida y todas tienen que ver con un compromiso con el otro. Se pasaba por mi cabeza ser maestro rural y bueno, otras tantas actividades y oficios o profesiones. Pero la fe que me transmitieron mis padres, que creo que es el origen de mi vocación, y también el muy buen ejemplo que tuve de un cura que acompañó nuestra adolescencia, que es el padre Raúl Perrupato. Y bueno, eso fue haciendo que mi decisión tuviera más que ver con consagrar mi vida como un apóstol de Cristo. Y bueno, se fue dando así, ¿no? Y entré al seminario una vez que terminé la secundaria y entré al seminario de Villa Devoto. Y ahí cursaste todos los estudios y llegaste a ser sacerdote. Me ordené sacerdote en el año 87 y bueno, estuve todo el seminario en Villa Devoto. Después, durante, ahora estoy cumpliendo 27 años de cura, así que tuve distintos destinos, ¿no? barrios comunes, hasta llegar a la villa, que es donde más tiempo estuve, ¿no? Padre, uno cuando hace los votos, elige qué votos hacer, ¿no? ¿Cuáles fueron los que vos elegiste? Uno quiere ser sacerdote. Yo creo que la exigencia de la iglesia, sea la que sea, cuando uno tiene vocación, las acepta. Por ahí hay momentos de crisis, momentos de duda, pero uno quiere ser sacerdote. Y inclusive a veces el estudio mismo, ¿no? Porque por ahí a veces hay cosas que le gustaría estudiar a uno más que a otras, ¿no? Y sin embargo tienes que abocarte a lo que te exige para ordenarte de sacerdote. Yo creo que el punto está ahí, en la vocación sacerdotal. Las exigencias que tenemos son las propias de la iglesia para aquel que quiere ser cura. Pero creo que lo más importante es eso, ¿no? Esa vocación a ser sacerdote, y bueno, si en el camino hay distintos tipos de exigencias, y bueno, las tenés que asumir. Pero decididamente vos has optado por los pobres. Ese es ineludible desde el primer momento, ¿no? Sí, yo creo que yo cuando entré al seminario el cura me formó mucho y me gustó también, creo que me formó más su personalidad, más que lo que era su dedicación por los niños, por los jóvenes. Y de pronto el seminario me ayudó y me abrió mucho la cabeza el trabajo con los pobres. Y creo que el origen también es mi familia, ¿no? Mi mamá ayudaba a todo el mundo. Siempre había un plato de comida que ya no lo toquen, que es para la señora del octavo, de acá a la vuelta. O sea, siempre nos enseñaban de chico a compartir lo que teníamos. Entonces, creo que esa vocación por trabajar por los que menos tienen me viene más de la familia. En el seminario tuvo rostros concretos, que yo, Carlos Mujica, Romero, la Madre Teresa, no sé. Y en la villa pude unir las dos cosas, ¿no? Creo que lo interesante es esa vocación de trabajar por los chicos, por los jóvenes, dentro de un ámbito de pobreza, de marginalidad y de exclusión como es la villa. En la villa uno puede ver dos rostros, ¿no? El de la pobreza, el de la caridad, la ausencia de cosas materiales, pero también se ve otra cosa que por ahí en otros extractos sociales no se ve y que es la alegría. Sí. ¿Es así esto? Sí, a veces no nos entienden, es como decís vos, no nos entienden por qué estamos en la villa y estamos contentos. Claro. Y estamos contentos a pesar de las cosas trágicas que se ven en la villa, porque lo que transmite la gente es alegría. O sea, compartís el día a día, te metés un poco en la cultura de la gente y realmente uno se siente parte del lugar. Mamerto Menapache nos cambió, ¿no? Porque decía,
cuando nos presentábamos nosotros decíamos, somos del equipo de sacerdotes para las villas de emergencia de Buenos Aires. Y cuando nos presentó un día, Mamberto dice, ustedes son curas villeros, por adopción, decía. Y realmente tiene razón, porque nos sentimos identificados con esa gente que vino de otros lados, que formó su barrio, nos metimos como un vecino más, trabajamos y construimos la iglesia como un vecino más. Y entonces nos sentimos realmente muy a gusto con la gente de la villa y bueno, tratamos de vivir con alegría nuestra fe entre la gente de la villa, ¿no? Y aprendiendo mucho de ella. ¿Qué se aprende de la gente de la villa? Primero que tienen una riqueza cultural muy grande. O sea, pensemos que la mayoría de las villas es gente o del interior o de los países limítrofes que traen una religiosidad popular muy fuerte, que tienen tradiciones muy lindas. Yo siempre decía cuando estaba en la Villa 21 que en esas 70 hectáreas se recreaba la cultura de América Latina, porque vos tenías la fiesta de los bolivianos, la fiesta de los peruanos, la fiesta de los paraguayos, la de algunas partes de Argentina. Entonces, ¿cómo convivían en 70 hectáreas eso, ¿no? Y cómo uno va aprendiendo a respetar y a gustar de la diferencia también de estas culturas, del paraguayo, del boliviano, y también a conocerlo, ¿no? Para mí fue realmente una novedad, muchísimas de las cosas que después hemos vivido, ¿no? Las novenas de difuntos, la comida después de la novena para compartir con los demás, cosa que es impensado en otras culturas. Realmente se aprende muchísimo a vivir, se aprende muchísimo qué es lo importante y qué es lo menos importante. Se aprende muchísimo de este catolicismo popular que lleva a la gente adentro. Y bueno, realmente ahora en la villa donde estoy, llegué y vos ves el Gauchito Gil por todos lados. Claro. Y vos decís, ¿qué siente un católico al rezar ante la imagen? En vez de condenar y de entrar con frases acomodadas de nuestro pensamiento, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está sintiendo este hombre que es católico? Porque un católico solamente reza ante una imagen. Y bueno, realmente se puede sacar mucho. De hecho, muchísima gente que le reza al Gaucho Gil hoy día tomó la comunión, la confirmación en nuestra villa, por habernos acercado en forma respetuosa y tratando de comprender lo que él sentía. Claro. Creo que el secreto de ustedes es la comprensión hacia el otro, ¿no? Sí. Y un poco es el mensaje del Papa hoy, ¿no? Este Sí. Papa nuevo que tenemos, argentino, es esto de salir de las iglesias a comprender a la gente y a buscar lo que la gente quiere y necesita, ¿no? Sí, la verdad que nosotros lo tuvimos de obispo y fue así, siendo obispo, y nos alegramos que ahora la iglesia tenga este guía, ¿no? Porque nosotros podemos valorar, y más yo que me fui a Santiago, después estoy ahora en San Martín, valorar un poco la mirada que él tiene, ¿no? de las cosas, el respeto por la religiosidad de la gente, el vivir sencillamente. Yo recuerdo a algún obrero como una de las pocas veces que lo había emocionado a Bergoglio fue que le dijo en una reunión de grupo de hombres, la verdad que estoy orgulloso de que mi obispo viaje en colectivo como yo, ¿no? Y entonces su estilo de vida, su manera de pararse frente a la realidad, su respeto al trabajo nuestro, no era alguien que nos imponía, sino que nos dejaba trabajar con libertad, apoyando, cuando en esa época el Estado no estaba presente en las villas en nada, y realmente él apoyó con su persona, pues, estando ahí porque creía en eso, creía en la gente, en la tarea nuestra, y también con esfuerzos de la diócesis de hacer una escuela, un jardín, bueno, tantas cosas que hemos podido hacer por esta mirada, ¿no? ¿La gente de la villa se siente discriminada por la gente de las grandes ciudades? Sí, yo creo que hay un sentimiento muchas veces que tienen su raíz, ¿no? Por ejemplo, si vos decís vivo en la manzana tal, casa tal, es difícil que te puedan dar un trabajo, ¿no? Claro. Capaz lo que tenés que mentir cuando decís tu domicilio. Entonces, muchas veces el insulto en una ciudad es decir sos un villero.
Entonces todo eso es fuerte, golpea mucho y bueno, crea diferencias. Una de las cosas que le gustó a Bergoglio es cuando escribimos un documento de los curas de las villas que hablaba de la integración, ¿no? De cómo hacemos que el resto de la ciudad se integre a las villas y las villas al resto de la ciudad, tratando de compartir lo bueno que tiene cada uno, ¿no? Creo que ahí está un poco el secreto del trabajo nuestro, ¿no? Vos hiciste un trabajo, estás haciendo un trabajo muy importante con lo que es la droga y te has abocado mucho a la recuperación de adictos, ¿no? Con una mirada del adicto no, digamos, como un delincuente, sino como un enfermo, como alguien que, bueno, no sé, vos tendrás la definición más exacta que yo de lo que es un adicto, ¿no? Pero básicamente el trabajo que hiciste con el Paco creo que ha trascendido a nivel nacional. ¿Y de qué manera lo encaraste? O sea, ¿cómo ves vos a un adicto? Mira, primero una cosa importante es que lo encaramos sin saber nada. O sea, es como... abrimos la puerta en el fondo de la iglesia y decimos, nos encontramos con chicos que están en la calle, chicos que están pasados de droga, y dijimos, o esperamos a enterrarlos o hacemos algo por ellos, ¿no? Entonces, creo que nace un poco de un desafío que nos presenta la realidad de las villas. Claro. No es que quisimos dedicarnos a las adicciones, sino que la misma realidad que hay en nuestros barrios nos hizo poner en esa actitud. Por un lado, buscando un camino de prevención, adelantarnos a que los chicos caigan en la droga o en la violencia, y por otro lado este camino de recuperación que es lo que llamamos el Hogar de Cristo, que está dirigido a los chicos adictos al Paco. Nosotros en el Paco vemos la droga más allá de las sustancias, si es el Paco u otra similar, la droga en la vida de los chicos que están excluidos, que es muy diferente. Si bien la droga hace mal a cualquiera, sin embargo, en la vida de los chicos que están en las villas, en situaciones de alta vulnerabilidad, se hace más dramático, porque los chicos no tienen de dónde agarrarse. Un chico de clase media tiene a lo mejor una estructura familiar o social que lo puede contener. Entonces, le va a hacer daño igual, pero puede manejar el consumo de una manera. Los chicos que están en situación de alta vulnerabilidad social no lo pueden manejar. Entonces pasan de un simple cigarrillo de marihuana, que pareciera inofensivo, a una adicción mucho más profunda, mucho más terrible, como puede ser el Paco u otras similares. Entonces quisimos romper la burocracia del Estado. En ese momento tenías que hacer trámites para internar a uno u otro, solamente podías darle solución a 2 o 3. Y dijimos, vamos a armar nosotros una casa, y vamos armando poco a poco. Fuimos viendo experiencias que se habían hecho, consultamos gente que sabe del tema, y fuimos armándolo, y armamos los centros barriales, que es una puerta de entrada fácil, sin burocracias, en donde se recibe a todo el mundo. Y después se trata de buscar los caminos que tienen que ser diferentes. No es lo mismo un chico de 15 años que entra porque estaba curioseando en una esquina, que un chico que a lo mejor ya tuvo 2 entradas en la cárcel y que ya está comprometido muchísimo con el delito y con la droga. Entonces hay como que buscar caminos diferentes, y bueno, ahí está un poco el secreto del planteo que hacemos nosotros. No es solamente la sustancia y el chico, sino que es el chico y la realidad, ¿no? que lo rodea. Y entonces, bueno, de esta propuesta había como 3 pasos. Este centro barrial, donde se lo recibe con alegría, se le dice, vos no sobrás, vos sos parte de esta iglesia, el chico se siente bien recibido. Un segundo paso, que es la desintoxicación, un camino espiritual, que no tiene por qué ser prolongado. Y después la vuelta al barrio. ¿Cómo lo acompañamos? A veces con capacitación del oficio, con las reuniones que deben llevar adelante, porque los chicos saben que es una enfermedad y lo tienen que... también con el trabajo, no podemos dejar un pibe que salió contento porque hace 3 meses que no se droga, solo de vuelta. Claro. Entonces, bueno, han surgido muchas cosas. Hoy día, gracias a Dios, están
en la Villa 21, pero también está en el Bajo Flores y también está en la Villa 31. Empieza a surgir en distintos lugares también de Capital, en otras villas y en lugares de Gran Buenos Aires. Entonces, bueno, esperemos que esta propuesta que tenemos de los centros barriales pueda ayudar a otros curas, a otras religiosas que a lo mejor quieren abrir sus casas para poder acoger a los chicos que tienen problemas de adicciones. ¿Cuál fue el problema que tuviste en el 2010 cuando corría riesgo tu vida? ¿Cómo fue esa situación? En realidad, en el 2009 hicimos un documento que hablaba un poco de lo que estaban sufriendo nuestros barrios con la droga. Y veíamos que había un discurso así un poco intelectual en si había que despenalizar o no, legalizar o no la droga. Y nosotros titulamos La droga en las villas despenalizada, de hecho. Y decíamos, se lleva, se trae, se consume delante de todos y cada vez estamos peor. Y se está llevando un montón de vidas. Y entonces obligamos a un replanteo del tema. Esto también puso en evidencia lo que pasaba en las villas. Y yo estaba como coordinador del equipo de cura de las villas, lo tuve que leer, hacerlo público. Y bueno, eso me valió la amenaza de muerte. Y bueno, yo estuve un par de años, estuve 2009, 2010, pero bueno, después pensé en dar un paso al costado para que se pudiera seguir trabajando, porque los muchachos, ya sea los curas o los laicos, estaban trabajando muy bien, y a lo mejor la presencia de uno molestaba a este grupo de narcos, y bueno, entonces preferí dar un paso al costado, ir a Santiago y estar un tiempo, yo digo como una especie de autoexilio en Santiago, donde también tuve una experiencia de iglesia muy linda, conocí una iglesia y una sociedad diferente, me hice muchos amigos ahí en Campo Gallo, una comunidad hermosa. Pero después, bueno, volver a esto que es un poco lo mío, por eso estoy en las villas nuevamente. Esa experiencia en Santiago fue distinta porque creo que si bien hay pobreza, no está tan contaminado con la droga y con otros delitos, claro, ¿no? Pero ¿cuál es la problemática de esa gente? Porque yo creo que la marginalidad es lo que hace muchas veces la diferencia, ¿no? Claro. Porque vos decís, en Santiago del Estero había mucha pobreza y yo dejaba la camioneta porque teníamos que visitar una parroquia que tenía, mi parroquia tenía 100 kilómetros al oeste, 60 al este, 50 al norte y 50 al sur, era enorme. Claro. Y bueno, pero vos dejás la llave puesta, vas, charlas, la puerta de la iglesia siempre abierta, la puerta de la casa parroquial siempre abierta, entonces se vive de otra manera. Claro. Creo que la marginalidad hace que las situaciones sean más complejas. Y bueno, la droga y la violencia son dos condimentos que van minando la vida social de una comunidad, ¿no? Entonces, es muy importante que en el interior, por ejemplo, cuando tenía que ir a dar charlas, y yo le decía, acá se está a tiempo, si claro, se despierta un poco la comunidad para conservar este espíritu en donde todos se conocen, donde hay respeto, donde se está a tiempo de mantener, porque hay valores que no se han caído. Así que bueno, es una experiencia diferente, una experiencia de estar con la ruralidad, los maestros claro, rurales, las poblaciones que están metidas en el monte, ¿no? Y realmente muy interesante. Volviendo a las villas y a lo que es la problemática del narcotráfico, que hoy está tan de moda y que se ha puesto en el tapete, pero esto no es nuevo. Es como que ya está en los medios de comunicación y a veces cuando un tema se instala en los medios de comunicación grandes, es como que se ponen de titulares, ¿no? Sí. Pero ustedes que hace mucho están trabajando, saben que el narcotráfico está en la Argentina. Sí. ¿El narcotráfico entra a la villa porque no hay control y le es más fácil permanecer ahí? Sí. ¿O cómo es el tema? Yo creo que nosotros siempre decimos la ausencia del Estado, ¿no? Y la ausencia del Estado es no solamente que no sé, que falta tal cosa, tal otra. Hay una ausencia estructural durante años. Vos fíjate que la diferencia que yo siempre marco es la iglesia
hace 50 años, con Mujica y sus compañeros, dijeron vamos a vivir a la villa. Entonces la presencia de la iglesia en las villas está de hace 50 años a esta parte. Mientras que el Estado nunca se decidió a vivir en las villas. Claro. Entonces son poblaciones en donde la escuela llega tarde, donde la comisaría llega tarde, donde el hospital llega tarde. Entonces, claro, qué mejor que un lugar como esos para con esconder. Poco control. Exacto. Entonces yo creo que eso ha influido mucho y es una de las causales en donde podemos decir, bueno, las villas la han elegido como un sitio desprotegido, donde es fácil hacer ese tipo de cosas. Claro, pero está en todo el país. Sí, el narcotráfico es algo que atraviesa todo el país. Y el mundo, digamos. Sí. En Argentina ha crecido en forma exponencial en estos tiempos. Lo que veíamos en Colombia o en México, hay sensaciones que son de aquí. Entonces, creo que la sociedad, el llamado nuestro fue siempre que la sociedad tiene que tomar esto como un desafío importante. O sea, un candidato no puede tomar este punto como un puntito más. Claro. Tiene que tomarlo realmente con una seriedad muy grande, porque está en juego la vida de los chicos, de los jóvenes. Entonces, a mí me parece que no se logra solamente cambios haciendo cositas, sino que es el Estado y la sociedad civil, porque vemos una ausencia del Estado desde hace muchas décadas en este aspecto, este avance del narcotráfico, pero también la sociedad civil no aporta mucho, porque nos hemos encerrado, ha triunfado cierto individualismo. Entonces, bueno, no solamente podemos decir es culpa del municipio, es culpa de tal gobierno, tenemos que decir, ¿qué pasa con ese club de barrio que no funciona más? ¿Qué pasa con esa parroquia que está cerrada todo el día? ¿Qué pasa con esa escuela que una vez que los chicos se van de ahí, no la sienten como propia? Entonces, hay un reto a la sociedad civil, ¿no? A cambiar también. Y creo que en esa combinación, en donde el Estado y la sociedad civil se complementan, tiene que estar la respuesta. Y se comprometen, básicamente, ¿no? Uno nota una falta de compromiso. Bueno, sí, eso. Cuando, por ejemplo, a veces vemos también en parroquias donde hay grandes grupos de jóvenes que se acercan, pero, qué sé yo, se hace un cenáculo, un retiro, y después esos jóvenes quedan sin ningún otro elemento. Y digo, esas cosas así como puntuales no sirven de mucho. Lo que sirve es el sirven en la medida que te despiertan para algo. Claro, pero el acompañamiento posterior también. Porque... En todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que te decía de los chicos adictos que necesitaban, después del periodo de la granja, alguien que los acompañara. Yo creo que cualquiera de estos jóvenes que vienen con mucho entusiasmo y que vienen con muchas ganas y bueno, hay que darle un camino para que la puedan desarrollar, ¿no? Claro, eso es fundamental. Eso es fundamental. Creo que también dentro de la iglesia se necesita abrir un poco las cabezas, como decías vos, y abrir las puertas de los lugares para que se puedan tratar todas las problemáticas, que no sea una cosa cerrada, que solamente sea la misa del domingo. Sin lugar a duda es un desafío, ¿no? Cambiar. Hoy si no se redimensionan las instituciones, incluyendo la nuestra, la iglesia, a nivel la territorial, que voy a la parroquia, que es lo más cercano. Bueno, una parroquia hoy no puede tener las mismas cosas que hace 50 años. O sea, los desafíos son otros. Hace 50 años la droga y la violencia no estaban instaladas en un lugar. Es otra circunstancia hoy. Hoy día un catequista tiene que saber que es un agente de prevención. Hoy día un jefe scout puede ser un muy buen líder positivo. Es decir, tenemos herramientas dentro de una iglesia que si las supiéramos utilizar mejor, podemos realmente hacer un bien enorme a la sociedad. ¿Crees que en la Argentina tenemos una ausencia de líderes? Yo creo que hay, sí, y creo que tiene que ver esto del individualismo fuerte, ¿no? Que se ha impregnado, ¿no? Creo que un líder hoy es Francisco. Claro. Entonces, me parece que cuando hay figuras claves que transmiten algo, realmente vale la pena escucharlos, vale la pena transmitir ese mensaje, ¿no? Son mucha la gente que se te acerca a ponerle hoy día que me toca dar una charla en una provincia o en otra por adicciones. Me dicen, padre, si lo ve al Papa, dígale que me acerqué de vuelta a la iglesia, volví a la catequesis, se bautizó mi hija, y todo porque han encontrado realmente un liderazgo positivo, ¿no? Eso que realmente bregamos dentro de las villas. Y una coherencia de vida, ¿no? Exacto. Bueno, el liderazgo es coherencia de vida. Sí. El otro es
algo que se fuma enseguida. La coherencia de vida es lo que la gente va a identificar como una señal de eso, ¿no? Y en cuanto a la política, ¿vos crees que también nos están faltando líderes fuertes donde nos marquen valores y nos vuelvan a formar, a constituir otra vez como sociedad? Y yo creo que los líderes políticos, los líderes sociales en la Argentina tienen que tener esto que vos decís, la coherencia, ¿no? Creo que hay muchos que sí la tienen, hay otros ejemplos que son negativos, y lo importante es que sirvan para el bien común, ¿no? Claro. Porque a veces uno ve que se desangran en discusiones y a lo mejor lo más interesante es que demuestren en lo que creen, su convicción, el no cambiar de convicción de un día para el otro, sino llevarla adelante, con mucho respeto hacia el otro. Creo que hoy día se necesita eso. Claro. ¿Cómo ves al país en general, incluyendo dentro de esas problemáticas lo que es la salud, la educación? Hay muchos desafíos. Para mí lo que fue muy fuerte fue la crisis del 2001, que la pude vivir muy de cerca en la villa. En eso hicimos un trabajo muy fuerte en la Villa 21, me acuerdo, no solamente en la comida, comedores, entrega de alimentos, sino también en el nivel educativo, de inclusión. Después hicimos capacitación de oficios. Se trabajó muy fuerte en el tema de la exclusión que producía esa crisis de 2001. Yo creo que, si bien hay pasos importantes que se dieron, por ejemplo la asignación universal, una mirada más social de muchísimos temas que antes no se tenía, entre ellos la villa, por ejemplo. Creo que no hemos salido de esa crisis del 2001. Es decir, se ha salido quizás los niveles económicos, yo no soy un economista, pero digo, desde el punto de vista social y cultural creo que nos falta. Y no es un problema de un gobierno, me parece que es un problema que tenemos que afrontar como nación, en donde más allá de quien gobierne, más allá del sector, creo que esto de tener chicos que no están estudiando, no están trabajando, de tener chicos que se criaron sin compartir la mesa y tienen un comedor al mediodía y otro a la noche, eso no se pasa de un día para el otro, no se soluciona. Y por eso es importante la unión de todos los políticos y la unión también de los argentinos para realmente transformar eso. Porque hay pautas que se marcaron mucho la crisis del 2001 en la vida social argentina. Y bueno, ese es el aspecto para mí más importante, ¿no? Después, sí, uno puede ver que hay más escuelas, realmente lugares donde no había, en las villas hoy tenemos más escuelas, tenemos una presencia mayor, pero falta mucho, pero sobre todo es un tema que tenemos que tomar todos como importante. Porque la crisis del 2001 no es un momento y ya está, no es que aumentó la construcción como aumentó, y entonces la gente pueda trabajar y aumentó toda lo que es el trabajo en las villas, por ejemplo. Pero hay cosas que son más profundas. Claro, todo esto de volver a reinstalar los valores, la educación, el trabajo, la costumbre de trabajar, ¿no? De que no sea una cosa que la hacemos cuando la necesitamos solamente. Y además un niño que crezca realmente con las mismas posibilidades. O sea, si un chico no crece con las mismas posibilidades que otro, en donde tenga un aula, tenga una capacitación, donde haya una diferencia muy grande, a lo mejor entre un aula que está en un barrio muy pobre y un aula en un barrio de clase media alta. Y bueno, te lleva inexorablemente a que el chico, cuando termina la secundaria, no tenga las mismas posibilidades. Claro. Entonces, y se empieza a crear ese resentimiento y de ahí la violencia, sí, quizá después. O al menos no hay posibilidades iguales para todos. Entonces yo creo que en esto hay un trabajo que no creo que dependa del gobierno solamente, depende del Estado. De todos. Y del Estado, del Estado y de la a largo plazo, claro, ¿no? El Estado visto como puede ser el gobierno y la sociedad civil, claro. O sea, todos los que conformamos la Argentina.
¿En este momento estás trabajando con estos centros y tienen proyectado algo a futuro? Yo estoy... Porque, a ver, digo, Sí. el tema de la droga, si bien se ha instalado en las villas fuertemente, también en la sociedad, en la clase media, en la clase media alta, está en todos los estratos, ¿no? Y por ahí es un déficit que uno ve en la clase media, por ejemplo. No digamos la clase media alta, porque por ahí tienen posibilidades económicas de ir a algún centro de rehabilitación. Pero un trabajador que no vive en una villa, pero que vive en un barrio común, tampoco tiene posibilidades de mandar a su hijo a... Nosotros pensamos que los centros barriales que estamos armando en las villas lo que tienen de bueno es que son centros que pueden tomar la forma que se les den, de acuerdo al lugar y también de acuerdo a las posibilidades que tengas, ¿no? Entonces, no sé, puede funcionar en un barrio de clase media como en una villa. Esto es, creo que una combinación entre lo que es la sociedad civil organizada, como puede ser en este caso la comunidad de la villa, que trata de buscar caminos para que los chicos de la villa salgan. Y puede pasar en un pueblo del interior o puede pasar en un barrio de clase media, ¿no? Lo que tiene de interesante es que no es una propuesta que viene de arriba solamente, sino que tiene en el sustrato una participación muy grande de los actores del barrio. Vos tenés señoras y hombres y otros jóvenes que están ayudando a ese familiar, pero también a ese chico del barrio, de la villa, a salir de la droga. Entonces, es tan importante el psiquiatra que lo va a atender como el joven que lo va a acompañar a hacer los documentos, como la señora que cocina todos los días en el centro. Y no sé, recuerdo cuando salían de la granja y le preguntaba, bueno, ¿quién influyó más para que estés tan bien? Y me decían, Valerio y Rufila. Y uno dice, ¿quién es Valerio y Rufila? ¿La psicóloga, el psiquiatra? No, eran los que cocinaban y los cuidaban. O sea, la experiencia de paternidad y maternidad que tenían en ese momento, la experiencia de familia. Y bueno, entonces, realmente estamos ante una situación en donde lo más importante es ese primer paso, que es el decirles que los queremos y que muchas veces no lo tienen. Eso no lo da un consultorio si es frío. O sea, es recibirlo, que no te da asco si está todo sucio, que no te da vergüenza que diga cualquier cosa, pero sabes que a lo mejor está pasado. Lo tenés ahí, siente que lo querés y a partir de ahí empieza el proceso de recuperación. Este individualismo que vos marcás, uno lo puede ver a diario en la calle, donde uno ya se mira poco a los ojos, donde se detiene ante que él pide, o alguien que necesite, alguien que se cae, uno pasa de largo, ¿no? Este individualismo nos está marcando, pero desfavorablemente, digamos. Sí, realmente es como la parábola del samaritano, ¿no? Que así, bueno, hay uno solo que se levanta, que lo mira, lo levanta y lo lleva y se compromete. Y bueno, y fíjate que los que pasaron antes era un sacerdote, un escriba, o sea, gente con conocimientos de la palabra, con cierto nivel, sin embargo pasaban de largo. Creo que el individualismo va marcando realmente o va dañando gravemente el tejido social de la Argentina. ¿Cómo ves la familia hoy? Y la familia hay que, no sé, uno tiene que tener una mirada más amplia hoy día, ¿no? Porque hoy día hay muchas madres que son madre y padre, hay muchas abuelas que se tienen que hacer cargo de los chicos. O sea, la familia realmente es muy, muy importante y la familia hay que apoyarla más allá de la conformación con la que nos venga, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, en los procesos de recuperación, tomar de la familia quién es realmente la persona cercana que le llega al corazón al chico para poder hacer que la familia influya en su cambio, ¿no? ¿Hay nuevos paradigmas dentro de lo que es la sociedad y hay que aceptarlos o adecuarse a ellos? Yo creo que sí. Yo creo que uno puede entender qué es lo ideal, ¿no? Pero bueno, después, como dirían, la única verdad es la realidad, ¿no? La realidad es
que, bueno, uno quisiera que ese chico que tenés ahí tuviera a su papá y a su mamá, y que el papá viniera a trabajar, la mamá estuvo en la casa cuidándolo, pero bueno, por ahí la realidad es que el papá está preso y la mamá tiene que llevar adelante la vida con sus 6 hermanos que tiene ahí que cuidar. Entonces, creo que es muy importante aceptar la realidad. Creo que un poco el mensaje de Francisco está en esa línea, que es lo que venimos realizando. Aceptar esa realidad y bueno, tratar de acercarnos a esa realidad tal cual viene. Y no juzgar tanto, ¿no? No condenar, no juzgar, no condenar. Y esa mirada de misericordia que es lo que nos pide Jesús y nos está exigiendo el Papa, ¿no? En este tiempo. Mirada de misericordia que tenía Jesús, además, Exacto. ¿no? Él no creo que haya juzgado a nadie. Exacto. De No hecho, dejaba de decir lo que era lo mejor claro. y no dejaba de aceptar con misericordia a todos, ¿no? O sea, podía ir a comer a la casa del publicano que quedaba mal y todos dirían, mira dónde va a comer Jesús, y no le importaba, porque lo que importaba era la persona. Y también de perdonar a la prostituta, y decía, acercarse al otro con afecto, con cariño, llegándole al corazón, ¿no? Claro. Ahí está. Veíamos cuando nos íbamos a instalar para hacer el reportaje que sos muy querido por la gente, reconocido. Yo creo que es un premio a la labor que haces constante, ¿no? A este decir y hacer que van en un mismo camino. Y eso debe ser una caricia para tu alma también, ¿no? Sí, la verdad que hoy había estado la jornada esta de jóvenes de Mercedes Luján y la verdad que fue una sorpresa para mí porque hay un montón de jóvenes y vine a hacer la clausura. Creo que tenemos que con humildad hacer lo que estamos llamados, ¿no? En este caso como cura villero, a seguir trabajando como lo hacíamos desde el primer momento y bueno, eso es lo importante me parece, porque nuestro compromiso en esta vocación de la que hablábamos al principio tiene que ver con tratar de ser lo máximo que podamos coherente, ¿no? Entre lo que creemos y entre lo que practicamos, y esa fidelidad al ministerio en el lugar donde estamos. Yo creo que es un carisma. Hay curas que te dicen soy misionero en el África, otros son de hospital y realmente yo no podría ser cura de hospital. Claro. Voy al hospital, pero a veces veo algunos que son capellanes de hospitales que son extraordinarios y vos decís, ¿cómo hacen para salir de terapia de acá? Y son carismas. Yo creo que el carisma de los curas villeros es uno y tenemos que tratar de ser los más fieles a ese carisma. Padre Pepe, yo quiero agradecerte este tiempo que dispusiste para nosotros y también agradecerte lo que vos haces por los argentinos, ¿no? Porque trabajar en las villas no es cómodo, no es un lugar donde uno se sienta cómodo, pero vos estás haciendo grandes obras junto con el grupo de curas villeros por los hermanos argentinos, porque por más que vivan en una villa son nuestros hermanos, así los tenemos que reconocer e integrarnos, ¿no? Uno sueña con un país integrado y que todos seamos iguales, que no haya ciudadanos de primera y de segunda. Te agradezco y bueno, y también a ustedes, que sigan en este camino transmitiendo valores para los demás. Muchas gracias.